Hola, queridos amigos. De nuevo nos encontramos hoy domingo para que la palabra de Dios nos anime y nos siga motivando. El perdón, las situaciones adversas que se pueden dar en nuestras vidas, la corrección fraterna, son situaciones que los cristianos tenemos que manejar. En la venganza no hay buena relación con Dios. El libro del Eclesiástico, cuyo autor hebreo se conoce como el Siráside, es una obra monumental de tal manera que la Vulgata lo llamó por ello eclesiástico, por su aptitud y amplitud de temas sapienciales, catequéticos, teológicos. Durante siglos solamente se conocía el texto griego, hasta que paulatinamente, primero en una antigua sinagoga del Cairo y después en Qumrán y en Masada, ha ido apareciendo el texto hebreo y se ha reconstruido en su totalidad. Es probablemente del siglo II antes de Cristo. La lectura de hoy se toma de una parte en la que aparece una serie de sentencias sapienciales que en realidad es una exhortación al perdón. El rencor y la ira, que son pasiones humanas, las atribuye el autor a los pecadores. Quizás la afirmación es muy fuerte, pero debe hacernos pensar. Ello lleva a la venganza, y la venganza es una cosa que abomina el Señor. Estas ideas sapienciales superan ya con creces la famosa ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Si bien es verdad que esa ley debe interpretarse en su contexto, es un texto bíblico pues que invita a la misericordia, porque con ello imitamos a Dios. De esa manera, desde las ideas de sabiduría, se preparan precisamente la predicación de Jesús sobre el perdón de los pecados y sobre la misericordia de Dios. Y es quien sabe perdonar, se aproxima entrañablemente a la grandeza de Dios. Quien perdona, en otras palabras, se parece a Dios. Por lo mismo, quien no quiere perdonar, quien se obsesiona en la venganza, no puede pensar que sea sabio y religioso. Esto se infiere claramente en el texto sapiencial que encierra tantos quilates de sabiduría humana y religiosa, porque el sabio en todo momento pone a Dios por medio. ¿Cómo es posible que alguien se considere verdaderamente religioso cuando experimenta rencor y odio? Esa es la verdadera vara de medir la auténtica sabiduría de vida y la cuna donde debe mecerse la religión, el perdón y la misericordia. Escuchamos hoy el texto como segunda lectura de Pablo a los romanos en el capítulo 14. Escuchamos hoy el texto de la carta a los romanos, capítulo 14, del 7 al 9, llamados a desvivirnos. Si bien pertenece también este texto a la parte parenética de la carta a los romanos, sin embargo, el pasaje en cuestión quiere fundamentar toda la actuación cristiana en lo cristológico. Vivimos y morimos para el Señor. En todo somos del Señor.
Si aceptamos que hemos sido redimidos por Cristo, sabemos que le pertenecemos. Y esta aparentemente esclavitud es en el grito de libertad más grande, porque de esta manera no estaremos esclavizados a otros señores de este mundo. Y la razón es porque nadie ha dado su vida por nosotros como Jesucristo. San Pablo dice claramente que vida y muerte pertenecen al Señor, porque es la muerte y la resurrección de Jesús donde se resuelve nuestra existencia y nuestro futuro. Y este estar sometidos, mejor dicho, estrechamente unidos a Cristo y a Dios, vienen a significar ser libres con libertad verdadera, humana y plena. Este texto de dimensiones escatológicas inigualables es un llamado a nosotros. Se centra en el querigma, en la proclamación de la muerte y resurrección del Señor. La muerte y la resurrección del Señor es algo que acontece por nosotros, por la humanidad. Es muy probable que aquí se cite una fórmula tradicional de fe que estaba en uso en la liturgia. Y la clave de todo esto es que, a diferencia de lo que piensan popularmente, el cristiano no puede vivir para sí mismo, en sí mismo, sin mirar a los otros. En realidad, el cristiano tiene que afrontar un reto. No es vivirse, sino desvivirse por los demás. Ese egoísmo radical se pone de entredicho por la vida de Jesús, que culmina en la muerte y la resurrección por nosotros. Ni siquiera después de haber muerto como entrega, se desentiende de la humanidad. Su vida nueva de resucitado es también una vida nueva por nosotros y para nosotros. No es solamente solidaridad lo que aquí se reclama, sino donación absoluta. Es un llamado que hoy se nos hace. Y en el texto evangélico que hoy leemos, Mateo capítulo 18, del 21 al 35, Dios se realiza perdonando. El que perdona se parece a Dios. Con el evangelio de hoy se pone punto final al discurso eclesiológico para esta comunidad y nos enseña a todos los cristianos aquello por lo que debemos ser reconocidos en el mundo. La parábola del siervo despiadado. Es un poco contradictorio eso de ser siervo y despiadado. Es una genuina parábola de Jesús acomodada por la teología de Mateo, que hace preguntar a Pedro con objeto de dejar claro a los cristianos que el perdón no tiene medida. El perdón cuantitativo como una miseria. El perdón cualitativo infinito rompe todos los cantos de venganza, como es el de Lamed en el Génesis 4:24. 70 veces 7 es un elemento enfático para decir que no hay que contar las veces que se ha de perdonar. Dios, desde luego, no lo hace. La lectura de la parábola nos hará comprender sobradamente toda el significado de la misma. Es tan claro, tan meridiana, que casi parece imposible. No solamente que alguien deje de entenderla, sino que alguien tenga una conducta semejante a la del siervo, liberado un instante antes de su muerte por la súplica ante su Señor. Es desproporcionada la deuda del siervo con su Señor respecto de la del siervo a siervo.
10,000 talentos es una fortuna en relación a 100 denarios. Sabemos que en esta parábola, según la teología de Mateo, se quiere hablar de Dios y de cómo se compadece ante la súplica de sus hijos. ¿Por qué? Porque es tan misericordioso perdonando algo equivalente a lo infinito, que parece casi imposible que un siervo pueda deberle tanto. Efectivamente, todo es desproporcionado en esta parábola. Y por eso podemos hablar de la parábola de la desproporción. Por medio de esta, el verbo tener piedad, cuando la parábola llega a su fin, todo queda más claro que el agua. Es una parábola de perplejidades y nos muestra que los hombres somos más duros los unos con los otros que el mismo Dios. Es más normal que los reyes y los amos no tengan esa piedad que nuestro rey de esta parábola con sus siervos. Es intencionada la elección de los personajes. En realidad, en la parábola se quiere poner de ejemplo el rey. Ese es el personaje central y no los siervos. Y ya desde los santos padres se ha visto que el rey quiere representar a Dios. El siervo despiadado se arrastra hasta lo inconcebible con tal de salvar la vida. Es lógico. No podrá haber sido él un rey perdonado a alguien como él, a su compañero de fatiga y de deudas. Los que están allá en la misma escala deberían ser más solidarios, pero no es así en esta parábola. El núcleo de la misma es la dureza de corazón que revelamos frecuentemente en nuestras vidas. Y es una desgracia ser duros de corazón. Somos comprensivos nosotros mismos y así queremos y así exigimos que sea Dios con nosotros. Pero no hacemos lo mismo con los otros hermanos. ¿Por qué? Porque somos tardos a la misericordia. Por eso el famoso olvido, pero no perdono, no es ni divino ni evangélico. Es por el contrario el empobrecimiento más grande del corazón y del alma humana. Porque en ese caso más sentido podía tener perdono, pero no olvido. Aunque tampoco sería desde el punto de vista psicológico una buena terapia para el ser humano. Lo mejor, no obstante, sería perdonar, olvidar por este orden. Es un llamado especial que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Seamos generosos, seamos misericordiosos, seamos compasivos los unos con los otros. Hoy les invito, queridos amigos y hermanos de Ruta y de este canal, a que sigamos orando en la iglesia y en el mundo por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Personalmente agradezco al Señor una vez más, porque hoy desde 1988, un 17 de septiembre, día como hoy, recibí el sacramento de la ordenación sacerdotal. Pidámosle al Señor que nos ayude a perseverar a un servidor y a cada uno de nosotros, y a todos aquellos que indignamente hemos sido llamados a este servicio, a este ministerio. Feliz domingo para todos.